este que tengo acá, ¿no? En pantalla estábamos haciendo este ejemplo. Pues bueno, aprovecharé más bien, vamos a hacer un pequeño recapitulativo de lo que habíamos visto y a medida que vayamos haciendo eso también vamos a ir absorbiendo algunas dudas que puedan surgir en este caso, ¿no? Entonces, si recordamos, bueno, en realidad esto, el enunciado nos decían que teníamos un tanque, en todo caso, con un gas presurizado a una altura, con un fluido hasta un nivel de cota H. Eso significa que bueno, esta altura era medida en altura H respecto al nivel de referencia, ¿no? Entonces, en este caso, el nivel de referencia era representado por este segmento, ¿no? Por la cota 0. Luego, bueno, elegíamos algunos puntos para poder hacer nuestro análisis de ecuaciones de energía y ecuaciones de continuidad. Y habíamos elegido, bueno, no habíamos, el punto 3 lo habíamos descartado porque no nos piden nada en concreto sobre la succión de la bomba y tampoco nos piden algo en concreto en la descarga de la bomba, ¿no? Luego habíamos elegido estos puntos 5 y 6. Y esto porque la lectura del manómetro entonces se hace entre esos dos puntos, ¿no? La medición que tengo acá se toma entre esos dos puntos. Bueno, van a ser considerados. Y nos pedían también, bueno, la descarga en el punto de salida, en la cota en el punto de salida. Es decir, nos pedían la altura Z7, ¿no? Esta era una incógnita. Entonces, por lo tanto, el punto 7 también vamos a considerarlo. Y necesitamos un punto, bueno, en el origen del sistema, en este lado antes de la bomba, en todo caso, y donde conozcamos presión, velocidad o altura, o si conocemos las tres variables de un punto en particular, mucho mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, acá justamente por eso el punto 2 es un punto donde conozco la altura, donde se puede calcular la presión y donde sé que la velocidad, al menos en todo el recipiente, en todo el tanque de un cierto diámetro, bueno, es 0, ¿no? Entonces, nos convendría el punto 2 por esa razón también. Bien, bueno, ya habíamos establecido algunas ecuaciones de algunos balances de ecuaciones de continuidad, que básicamente representa todos los flujos entre todos estos puntos en la conservación de masa, ¿no? Entonces, sí, siempre vamos a recordar lo que habíamos visto. Habíamos tocado esto, ¿no? La ecuación de continuidad. Y simplemente estableciendo que lo que conservamos es el caudal. Podríamos encontrar relaciones pues, partiendo de estas ecuaciones, ¿no? De área 5 por velocidad 5, por ejemplo, el caudal en el punto 5 es igual al caudal en el punto 7. Y si reemplazo un poco los datos que nos contaba, puedo empezar a encontrar las velocidades. En todo caso, puedo despejar un poco cada velocidad en función de una velocidad. Habíamos elegido la velocidad 5 como la velocidad general. Entonces esto, bueno, ¿qué nos lleva, no? A que en realidad, en este punto, bueno, yo sé que la velocidad 2, al menos en este punto, era 0. La velocidad 5 no la conocía, no era una incógnita. La velocidad 6, bueno, es otra incógnita. Y la velocidad 7 es la misma que la velocidad 6, es decir, que pero eran desconocidas, incógnitas también. Entonces, con la ecuación de continuidad lo que estoy diciendo es básicamente empezar a eliminar los términos V6 y V7 de la ecuación, dejar todo en función de una sola incógnita de velocidad, ¿no? Entonces, donde yo tenga V6 voy a reemplazar por esta expresión y donde yo tenga V7 lo voy a reemplazar por esta expresión. Pues, bueno, eso sería el caso obtenido por la ecuación de continuidad. Bien, y a partir de ese punto hemos empezado a hacer otro tipo de ecuaciones, que serían en este caso la ecuación de energía, ¿no? Entonces, inicialmente hemos trazado una ecuación de energía entre un punto donde conozco todos los datos, en donde conozco presión, velocidad y altura. En este caso, el punto 2 es un punto donde conozco todos los parámetros y por lo tanto puedo conocer todos estos términos de acá, ¿no? Justamente la presión 2 se calculaba como P0 más gamma por H, ¿no? Eso era, creo que está escrito acá. Bueno, eso es la presión del punto 2, ¿no? Eso es P0 más gamma por H y todo eso dividido entre gamma, eso es la cabeza o la energía, la carga de presión del punto 2. La altura en el punto 2 y la velocidad en el punto 2, bueno, son 0. Y en el punto 7, que vendría a ser
en este caso la descarga, la presión se vuelve cero, porque ya tenemos presión atmosférica, y la altura, bueno, sería la altura Z7. La velocidad tampoco en este punto todavía no la conocemos. Entonces, bueno, nos quedarían simplemente, entonces, presión 7 se vuelve cero, la altura Z7 está acá, la velocidad, tenemos que introducir estos dos nuevos términos, ¿no? El trabajo de máquinas y las pérdidas de energía. En concreto, bueno, en este ejemplo, entre el punto 2 y el punto 7, entonces desde acá hasta acá, atravesamos una bomba, ¿no? Y la bomba va a aportar energía. Entonces va a haber un trabajo, que en este caso va a ser igual a, según la convención que vamos a manejar, a menos altura de bomba, ¿no? Menos HB. Pues bueno, es lo que estamos haciendo acá, ¿no? O en este caso lo he llamado WB, pero puede ser H también. Y las pérdidas que, según el enunciado, nos decían que las pérdidas corresponden a 1.5 veces la velocidad al cuadrado sobre 2 veces G. Pues eso significa que en este tramo de tubería de un cierto diámetro hay una primera pérdida, sería eso 1.5 la velocidad en esa tubería al cuadrado sobre 2 veces G, y habría un segundo tramo de pérdidas que sería este, ¿no? Entonces, en este segmento de tubería con otra velocidad. 1.5 veces la velocidad en este segmento de tubería al cuadrado sobre 2 veces G. Entonces, bueno, a este lo vamos a considerar con velocidad 5 y este lo vamos a considerar con velocidad 7 probablemente. Entonces, bueno, escribiendo eso, aquí he escrito un poco, en verdad acá lo he hecho, ¿no? Acá lo hemos detallado un poco mejor esos términos para la pérdida, ¿no? 1.5 veces la velocidad en la tubería de mayor diámetro y 1.5 veces la carga de velocidad en la tubería de menor diámetro. Sumando esto me daba esta expresión. Aunque lo he vuelto a escribir acá. Bien, entonces, bueno, en realidad la ecuación de continuidad que hemos encontrado hace un momento nos va a servir para hacer eso, ¿no? Para empezar a quitar todas estas velocidades, V5, V7, entonces empezar a escribirlas únicamente en función de la velocidad 5, por ejemplo. Y bueno, para eso hacíamos... Voy a empezar a reemplazar, de hecho. Luego vamos a reemplazar la ecuación 2, las ecuaciones 2 en la ecuación número 1. Otra ley de conservación, bueno, es esta de que relaciona el caudal con la velocidad. Entonces, esta es una ecuación que nos va a relacionar el caudal con la velocidad. Directamente expresando esto. Y, bueno, tendríamos lo que corresponde a la bomba, ¿no? La ecuación de potencia en la bomba. Si recuerdan, entonces la potencia en una bomba es presión por caudal. Entonces, la forma más sencilla de entender es recordar la potencia hidráulica, en este caso, la potencia en un sistema hidráulico, bueno, es incremento de presión por caudal. Es casi equivalente a voltaje por corriente, en el caso eléctrico. Es el flujo por el potencial, por la diferencia de potenciales. Bueno, entonces, en el caso de la bomba, el delta P que se genera en la bomba, bueno, equivale a esto, ¿no? Al peso específico por la altura o la altura de la cabeza de la bomba, que podríamos escribir también como HB, para tal vez que sea más sencillo de interpretar. Puede ser esto WB o puede ser HB. Lo que hay que entender es que ese término representa la altura que es capaz de levantar la bomba al fluido, ¿no? Entonces, esta bomba sería capaz de levantar esta altura del fluido. Bien, entonces, bueno, relacionado de esta forma, también, entonces, en este caso, esto es la potencia, ¿no? Potencia, bueno, pero creo que en el enunciado nos decían una potencia P y por eso lo había dejado escrito en forma de P. No, pero esto es un valor de potencia en todo caso. Tal vez mejor lo vamos a escribir acá como potencia, mejor, para que no nos confundamos. Entonces, este valor, esta letra P, bueno, era lo que correspondía a la potencia de la bomba, ¿no? Entonces, no lo vamos a confundir con las otras, bueno, con lo que corresponde a la presión, ¿no? Bueno, para evitarnos ese problema, entonces voy a llamar a la potencia de bomba.
Y de acá entonces la cabeza o la altura de bomba, que bueno, aprovecharé de cambiarlo, se podía despejar y obteníamos entonces la cabeza de la bomba en función del caudal. Bien, bueno, eso es un poco varias ecuaciones que podemos establecer. Y acá, bien, creo que la parte que nos ayuda a resolver en realidad el problema. Y lo que sucede es, nos vamos a fijar esta parte, vamos a centrar nuestra atención en esta sección. Lo que pasa, lo que tiene acá es un manómetro que mide, bueno, en todo caso, la diferencia de presiones entre esos dos puntos, ¿no? En todo caso, el manómetro, bajo esta situación en la que está instalado, mediría presiones estáticas y no lograría medir la presión dinámica. Bueno, no habría un efecto de presión dinámica sobre este manómetro. Entonces, lo que va a pasar es que el manómetro, la medida del manómetro, esta lectura R, nos va a relacionar la presión en estos dos puntos. Y lo que va a pasar es que también, al cambiar la velocidad del fluido entre esta tubería y esta otra, va a haber un cambio de presión, ¿no? Eso por la ecuación de Bernoulli o por la ley de Bernoulli, que establecía que cuando cambia la velocidad, cambia la presión, ¿no? De forma inversa. Entonces, el manómetro en sí, este manómetro va a ser lo que nos va a permitir determinar la velocidad en la tubería. Entonces, el manómetro está sirviendo como un instrumento de medición de la velocidad de flujo, en realidad. Entonces, ahora voy a aclarar una cosa más. Cuando nosotros realizamos una ecuación de energía, podemos hacer ecuación de energía entre 5 y 6. Lo que estaremos haciendo es establecer bueno, las variables P5, la presión, la velocidad y la altura, entre el punto 5 y el punto 6, ¿no? Siguiendo esa trayectoria. Sería la trayectoria que sigue bueno, en la ecuación de energía. Pero cuando nosotros hacemos una ecuación, una lectura manométrica, entre los puntos 5 y 6, lo que estaremos haciendo es más bien tomar este punto, la presión de ese punto, y subir a través de las columnas de líquido y llegar hasta el punto 6, ¿no? Entonces, en realidad, las dos ecuaciones, si bien tienen los mismos puntos de aplicación, van a ser diferentes porque no siguen la misma trayectoria en el fluido, ¿no? Entonces, esta ecuación va a dar una relación entre todas las variables del punto 5 y 6, y esta me dará otra relación entre las variables del punto 5 y 6. Entonces, bueno, esto vamos a hacerlo, y de hecho con esto vamos a resolver todo lo que corresponde a la velocidad de movimiento. Entonces, en este caso, el manómetro sirve como una lectura de la velocidad de flujo. Bien, entonces vamos a hacer eso. Eso nos ha quedado pendiente. Y bueno, aquí entonces seríamos eso, una lectura manométrica entre los puntos 5 y 6. Bueno, aquí tomo la presión del punto 5, voy a subir, entonces pierdo presión, menos gamma por A más B más R, llegaría hasta acá. Entonces subiría desde acá hasta acá. Luego acá, bueno, tengo un gas, por lo tanto la presión es la misma hasta este punto. Y de acá volvería a incrementar la presión al descender, ¿no? Entonces, más gamma por esa distancia B. Y eso me da igual la presión del punto 6. En este caso, esto es lo que quiero que se entienda, es que la presión que relaciona este manómetro es presión estática. O sea, P5 es una presión estática y P6 también es una presión estática. Y en este caso, el flujo, la velocidad de movimiento, es decir, esta velocidad, no incide no genera, bueno, como hemos visto en una clase anterior, ¿no? Cuando el tubo está insertado hasta dentro de la tubería y está posicionado en el mismo sentido que el flujo, podríamos tener un efecto de presión dinámica extra, ¿no? Pero en este caso, voy a poner aquí que la presión dinámica, bueno, es cero. En los dos casos, en los dos extremos, no tengo término de presión dinámica. ¿Okay? Entonces, lo que mide los dos extremos del manómetro son únicamente presiones estáticas.
Bueno, vamos a ver otro ejemplo en el que tengamos que resolver justamente un efecto de presión dinámica. Y en este caso, bueno, como la disposición es bien en ese sentido, ¿no? La velocidad de flujo va en este sentido, pero la disposición del tubo lateral es perpendicular. Pues bueno, ahí no afecta y no se crea presión dinámica. En cambio, si tuviera el tubo que queda orientado en el mismo sentido de flujo, bueno, ahí tendría presión dinámica, ¿no? Bueno, eso para aclarar esa parte. Bien, lo que voy a hacer entonces simplemente es voy a reordenar términos, simplificar un poco la ecuación y obtener esta expresión. Bueno, entonces paso las presiones a un lado, todo lo que es gamma, bueno, tengo términos que se simplifican y si divido todo entre gamma, obtendría este tipo de término que aparece también en las ecuaciones de energía, ¿no? Que se parece a las ecuaciones de energía. Entonces, ahora vamos a escribir la ecuación de energía para encontrar otra expresión que relaciona estas variables, ¿no? Entre el punto 5 y el punto 6. Entonces, la ecuación de energía tendría lo siguiente, ¿no? Presión 5 sobre gamma más más la carga, más la altura Z5, sería igual a la carga de presión más la carga de velocidad en el punto 6 y más la altura en el punto 6, ¿no? Z6. Y bien, eso sería lo que tuviera en cuestión de presiones. Y acá tendría que ver esto, ¿no? W entre el punto 5 y el punto 6, es decir, el trabajo por máquinas entre 5 y 6. En este caso no existe ninguna máquina, ¿no? Entre esos dos extremos. Esto vale directamente 0. Y la pérdida, bueno, vamos a ver qué pérdida podemos considerar. Bueno, vamos a considerar la pérdida tanto por la tubería 5 como por la tubería 6. Entonces acá deberíamos incrementar esto, ¿no? Entonces, 0.5 veces la pérdida, bueno, la pérdida por la tubería 5, no más, aquí lo voy a factorizar más, ¿ya? S al cuadrado sobre 2 veces G. Pues bueno, esto es la misma pérdida que habíamos encontrado anteriormente, ¿no? En este punto. V5, V7. Bueno, acá lo estoy subiendo en función de 5 y 6, pero recordemos que la velocidad 6 es la misma que la velocidad 7. Bueno, esa sería la ecuación de energía entre 5 y 6. Bien, vamos a simplificar algunas cosas. Voy a tratar de ordenar un poco los términos para que se parezca. Entonces, voy a hacer lo mismo. Voy a agrupar todas las presiones en un solo lado. Entonces, aquí tendría P5 sobre gamma y P6 sobre gamma. Pasaría restando. Nos quedaría P5 menos P6 sobre gamma. Las velocidades voy a pasarlas todas al lado derecho. Entonces, bueno, esto va. Y las alturas, bueno, también podría separarlas. Voy a dejar las alturas al lado derecho. Entonces sería Z6, altura Z6 menos Z5. Eso se calcula fácil, ¿no? El término Z6 menos Z5, que es la diferencia de alturas entre el punto 6 y el punto 5. Entonces, esa diferencia de alturas es A. El valor de Z6, que es mayor, menos Z5, eso daría A positivo. Entonces, eso en realidad vale el valor de A. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es juntar todos los otros términos de estos términos, ¿no? La velocidad al cuadrado, la velocidad al cuadrado y este último término de velocidad al cuadrado. Todos estos los voy a juntar en un último término que vendría acá. Bien, aquí voy a hacer ya voy a hacer un artificio matemático. Bueno, voy a hacer un reemplazo en realidad. Hemos encontrado que la velocidad 6 y la velocidad 7 son 4 veces la velocidad 5, ¿no? Entonces, si esto lo elevara al cuadrado, velocidad 6 al cuadrado sería 16 veces, bueno, voy a poner velocidad 6 al cuadrado sería 16 veces la velocidad 5 al cuadrado, ¿no? Y lo mismo con la velocidad 7. Sería también 16 veces la velocidad 5 al cuadrado. Y bueno, he recibido entre 2g, eso al final
no está afectando, ¿no? Va a ser igual. Entonces, entre 2G y entre 2G va a dar lo mismo. Entonces, tanto la velocidad 6 al cuadrado, la carga de la velocidad 6 al cuadrado sobre 2G, lo puedo reemplazar por 16 veces la velocidad 5 al cuadrado sobre 2 veces G. Y lo mismo con la velocidad 7. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, directamente voy a empezar a factorizar. Tendría aquí velocidad V5, y aquí tendría 1.5 velocidad V5, y este pasaría restando, ¿no? Entonces, menos. Eso quedaría 0.5 veces la velocidad 5 al cuadrado sobre 2G. Y ahora si me ocupo de sumar los términos de velocidad 6, sería 1.5 veces la velocidad 6 al cuadrado, más velocidad 6 al cuadrado. Entonces esto daría más 2.5 veces la velocidad 6 al cuadrado sobre 2G. Bien, bueno, también voy a recordar que la velocidad 6 al cuadrado sobre 2 veces G es 16 veces la velocidad 5, entonces voy a aprovechar de reemplazarlo. Entonces voy a hacer esto a un lado y voy a reemplazarlo por lo que sería su equivalente por 16 veces la velocidad 5 al cuadrado sobre 2G, ¿no? Bien, bueno, al final si vamos a hacer una operación, vamos a calcular esto. Esto no es mucho más, no es muy difícil hacer este cálculo, entonces voy a obtener esta ecuación que va a resumirse en P5 menos P6 sobre gamma es igual a... Una pregunta, no me quedó muy claro, ¿por qué Z6 menos Z5 es igual a A? Ya. Sí, esto sí, porque Z6 representa la altura del punto 6 y Z5 es la altura del punto 5. O sea, sería más o menos, desde algún nivel de referencia serían estas alturas, ¿no? Sí, ahora sí, Si todo lo claro. restamos, entonces eso nos deja A. Gracias. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, este término lo estoy copiando, este también lo estoy copiando acá, y esto lo vamos a sumar, de hecho vamos a sumar todo, entonces 2.5 por 16, esto va a ser 8, 16, 32, 40, ¿no? Multiplicando esto va a ser 40, más 0.5, entonces esto me va a dar, yo lo que recuerdo que salía, más, ya juntando todo, 40.5 veces la velocidad 5 al cuadrado sobre 2 veces G. Esto me daría 40, creo. El producto acá más 0.5 me va a dar esto. Bien, entonces esta es una nueva ecuación, ¿no? Que es el resultado de la ecuación de energía entre 5 y 6. Si nosotros teníamos la ecuación número 4, que era la lectura manométrica entre 5 y 6, ¿no? Que es una ecuación muy parecida. Entonces voy a llamar esta la ecuación número 5. Y básicamente de estas dos ecuaciones, de la número 4 y la número 5, no sé si se alcance a ver, no, no. Voy a copiar aquí abajo. Ya podemos encontrar, vamos a poder encontrar no sé dónde lo copia, no me deja moverlo. Bueno, esto es A más R, ¿no? Entonces lo que tenemos es que la presión 5 menos la presión 6 sobre gamma es A más R. Entonces, eso es lo que voy a reemplazar. Acá. La presión 5 menos la presión 6 sobre gamma, bueno, eso es igual a... Entonces lo que voy a hacer aquí es ya combinar básicamente la ecuación número 4 con la ecuación número 5, entonces finalmente se va a quedarme que lo que me da el manómetro para ese término, A más R, es igual a lo que he obtenido acá, ¿no? A más 40.5 veces la velocidad 5 al cuadrado sobre 2 veces G. Entonces, una cosa que considero bastante importante es que estos términos, V al cuadrado sobre 2 veces G,
casi toda la vida van a ir apareciendo, ¿no? Esta carga de velocidad va a aparecer en todas las ecuaciones que hagamos en dinámica de fluidos, para las pérdidas, para la carga de velocidad, para las presiones dinámicas, para las ecuaciones de energía, para las lecturas manométricas incluso acá están para relacionarse. Entonces es bueno que para las ecuaciones de continuidad también, bueno, las ecuaciones de continuidad van a salir en relación de velocidad a velocidad, bueno, como esto. Pero es conveniente que luego lo traduzca a términos de carga, porque estos términos de carga van a utilizarse casi en todos los casos. Entonces, es bueno que aprendan a manipular las ecuaciones manipulando estos términos, ¿no? Agrupándolos como términos de carga de velocidad. Bien, acá entonces he combinado las dos ecuaciones y esto lo que me deja es básicamente una ecuación de donde puedo despejar la velocidad 5, porque la lectura, el valor de R, era un dato, ¿no? Era un valor del manómetro. Entonces lo que sucede acá es que la velocidad es proporcional a la lectura del manómetro. Si eso se entiende, lo que tenemos básicamente es que el manómetro nos dice qué velocidad tiene el fluido, ¿no? O sea, el manómetro en este caso está dándonos una lectura de la velocidad que tiene el fluido en esos dos puntos. Entonces, ese concepto creo que es bien importante entenderlo. Entonces, normalmente para despejar la velocidad en este tipo de sistemas, el manómetro es la clave, ¿no? Entonces, de algún modo, la lectura del manómetro R nos permite luego encontrar cuál es la velocidad en punto 5, pero luego es fácil luego deducir de acá la velocidad 6 o cualquiera de las velocidades en todas las teorías, ¿no? Es importante entender eso, que el manómetro entonces nos da una lectura de la velocidad del flujo en esta disposición, ¿no? Bien, entonces voy a despejar la velocidad y lo vamos a encontrar. De hecho, voy a hacer algo inteligente, que podríamos despejar la velocidad, ¿no? La velocidad de 5. Sí, vamos a hacer estos dos casos. Voy a despejar la velocidad de 5, entonces esto va a ser, pasaría todo a multiplicar. Sería la 2GR sobre 40.5 y eso estaría al cuadrado, entonces para eso sería la raíz, ¿no? Esa sería la velocidad de 5. Y también lo que voy a hacer es conservar el término de carga de velocidad, porque es posible que lo necesite más tarde. Este término, ¿no? Como les he mencionado, aparece demasiado seguido este término, entonces también es conveniente que puedan ya más o menos intuir que si lo van a necesitar en esta forma, bueno, lo mantengan en esta forma también. Entonces esto sería R sobre 40.5, ¿no? Listo, pues bueno, hecho esos dos despejes. Bien, entonces hemos obtenido la velocidad. Y si tengo la velocidad, bueno, ya básicamente hay hartas cosas que se han resuelto. ¿Cuál es el caudal? Bueno, sería el área 5 por la velocidad 5, ¿no? Entonces, el caudal de la bomba o todo el caudal en el sistema es el área 5 por la velocidad 5. Entonces, escrito en forma de las variables que tenemos, sería el pi por el diámetro de la sección del punto 5. Bueno, ese es el diámetro 1, según los datos que nos proporcionaba el problema. Este sería el área y la velocidad 5 sería, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, el caudal vendría a ser G sobre 40.5. Entonces sería la expresión del caudal en función de los datos, ¿no? Entonces este sería el caudal Q. De acá, de hecho, el caudal está relacionado con... bueno, de hecho, del caudal podemos encontrar ya la velocidad número 7 o las otras velocidades en la tubería. Eso nos daría un dato más en el punto 7. Y además, el caudal también lo podemos usar en la bomba, ¿no? Voy a retornar un poco a esta ecuación de la bomba. Y tendría la altura de la bomba. Entonces, bueno, esto voy a aclarar que esta P era la potencia de la bomba, ¿no? Entonces, potencia, rendimiento, peso específico y el caudal.
De hecho, ahora somos capaces de determinar el término que corresponde a la altura de la bomba. Entonces vamos a, bueno, voy a hacer esto. No sé si puedo copiarlo, creo que no. Y recordar entonces que eso, ¿no? La potencia era igual a... Directamente despejando la altura de bomba, HB sería igual a la potencia por el rendimiento sobre el peso específico y el caudal. Bueno, ahora que ya tengo el caudal, ya en realidad hemos encontrado también lo que corresponde a la altura de bomba. ¿No podemos expresar también la ecuación, la función completa? En realidad sería potencia por rendimiento sobre peso específico, y este caudal que está dividiendo en realidad sería toda esta fracción, bueno, volcada, ¿no? Entonces, todo esto al dividir, bueno, va a pasar. Sería 4. Ya, no, ya creo que normalmente esto ya no es necesario que lo escriban, en realidad que ya no escriban tanto detalle en cada expresión, sino que por ejemplo ya pueden, con esto ya pueden entonces describir que han logrado encontrar la función, ¿no? Entonces, lo voy a dejar de esta forma, lo voy a dejar así. Yo simplemente sabemos que ya se han encontrado, entonces cuál es el eje creo que lo representa de esta forma, ¿no? HB, hemos encontrado la altura de bomba. Bien, ahora entonces tenemos la altura de bomba, tenemos la velocidad número 5, podemos encontrar la velocidad número 7, creo que, vamos a ver, en realidad la que nos falta resolver es la ecuación de energía global del sistema, que era la ecuación que iba desde el punto 2 hasta el punto 7. Entonces, esta es la que nos falta completar, ¿no? La ecuación número 1. Hemos encontrado la velocidad 5. Bueno, también sabemos, vamos a poder deducir la velocidad 7 ahora. Acabamos de encontrar también la altura de la bomba, o este término W de la bomba. Y en realidad eso sería lo que nos queda pendiente, ¿no? Si introducimos tanto la velocidad que ya la tenemos, esto ya no es incógnita. En realidad estos 4 términos ya no serían incógnitas. Y de acá es donde ahora se podría despejar la altura 7. Bueno, lo voy a hacer acá. Aquí voy a poner reemplazando. Una pregunta. ¿Acaso Sí. la altura 7, ¿acaso la altura 7 no la tenemos ya? Es de la altura del punto, ¿verdad? No, en realidad no la teníamos. En el dibujo sí está puesto, ¿no? Pero si nos fijamos la pregunta, era justamente lo que nos preguntaba. Entonces, determinar la cota del punto de salida. Supongo que, no sé si es buena idea que lo haya escrito acá, que lo haya dibujado, pero en realidad este era un incógnito. O sea, en realidad Z7 era el valor desconocido del problema. Ah, ya, perfecto. No sé. Como lo vi, pareció 27. Entonces creí que era dato. Ajá. Sí, bueno, entonces acá, claro, está representado en el dibujo, pero justamente es un valor incógnito, ¿no? No es un valor conocido. Entonces, bueno, es un poco, hay que siempre tener ese criterio para saber si, por ejemplo, este valor es un dato o es justamente el que nos pide el problema. Entonces, lo que vamos a entender acá es que la cota es acá, esta cota es un dato, pero este sería entonces una incógnita. Y esas 3 medidas serían también datos, ¿no?, del problema. En todo caso, la altura de bomba sí sería una incógnita, un valor que no se conoce. Y, por ejemplo, los diámetros no nos dan el valor, pero creo que en todo caso también serían 2 datos del problema, ¿no? 2 datos del ejercicio. Bien, entonces sí, lo que vamos a hacer entonces justamente en la ecuación de energía global, es decir, en toda esta ecuación de energía, ahí vamos a resolver la altura del punto 7. Si recuerdan, entonces, ¿cuántas variables había inicialmente en esta ecuación? Había 1, 2, bueno, 2, 3, 4, ¿no? Eran 4 desconocidas en esta ecuación. Y de a poco hemos ido resolviendo, bueno, relacionando varias de las ecuaciones, uno por uno, varios de los términos. Entonces aquí despejaría, voy a reemplazar
que reemplazaríamos la altura de bomba que hemos encontrado. De la bomba. Bueno, acá está escrito como W de la bomba, pero es lo mismo, ¿no? Esa es la altura hidráulica o la cabeza de la bomba. Esto es energía por unidad de peso, ¿no? H de la bomba. Reemplazaríamos también las velocidades, es decir, la velocidad 5 y también la velocidad 7. Bueno, la velocidad 7 vamos a recordar que era 4 veces la velocidad 5, ¿no? En realidad sí se conocía. ¿Qué más? Bueno, en realidad serían esos términos los que reemplazamos acá y podríamos despejar Z7. Bien, voy a dar el trabajo de despejar acá. Z7 sería igual a... Ya todo ese término de presión. Voy a ir pasando todos estos términos para la izquierda, para que Z7 quede solo Z7 a la derecha. Entonces, todo lo que va a quedar a la izquierda va a ser entonces P0 más... normalmente se escribe esto de esta forma. P0 sobre gamma más H. Esto, ¿no? P0 sobre gamma más H, que significa. Luego tendríamos menos, bueno, eso sería menos H de la bomba, que pasándolo al lado izquierdo, entonces, o pasando al otro lado de la ecuación, bueno, va a tener un signo más, ¿no? Para que no se confundan. Estoy diciendo esto en realidad. Estoy dejando Z7 a este lado y todo lo demás estoy pasando a la izquierda. Y, entonces, bueno, HB ya lo tenemos también. Y aquí tendríamos que sumar, bueno, todo lo que es 1.5 veces B5 más 2.5 veces B7, ¿no? Considerando tanto todos estos términos. Entonces voy a tenerlo aquí. Más y bueno. Estamos bien, ¿no? Entonces aquí simplemente estoy sumando este término de carga de 7 más 1.5 veces esa carga en 7. Entonces eso va a dar 2.5 veces B7 al cuadrado sobre 2 veces G. Ahora si los igualo, esto valía 16 veces B5 al cuadrado sobre 2 veces G. Entonces, bueno, sumando todo esto, en realidad, si hago una operación con todo esto, esta zona valía en realidad igual a 16 veces B5 al cuadrado. Entonces ahora sí hago esa operación y termino simplificando todo. Bueno, ahí tendría Z7, ¿no? Sería... más. Bueno, la altura de la bomba también ya tendríamos la expresión que estaba abajo. Y todo esto va a dar entonces... Esta parte va a ser 2.5 por 16, va a ser 40 más 1.5, entonces va a ser más 41.5 veces la velocidad 5 al cuadrado sobre 2 veces g. Ahora, si recuerdan, la velocidad 5 v5 al cuadrado sobre 2 veces g, lo hemos podido expresar nosotros, teníamos una expresión para eso, que quedaba en función de los datos, de unos datos iniciales, ¿no? Esto, v5 al cuadrado sobre 2 veces g, lo escribimos como r sobre 40.5. Entonces voy a hacer ese reemplazo más acá. Entonces, toda esta parte, ¿no? v5 al cuadrado sobre 2 veces g sería igual a r sobre 40.5. Entonces, bueno, así estoy escribiendo cada vez más en términos de los datos iniciales. Y bueno, la altura de bomba también se podría hacer lo mismo. Con esto, en realidad, ya habríamos logrado encontrar la altura Z7 que se tiene en el punto de salida. Entonces, sería la respuesta del problema, o sí, simplemente reemplazo también la expresión de
de la altura de bomba. Puedo aprovechar de hacerlo si es que tenemos escrito por acá. Bueno, lo tengo en forma de, dependiendo del caudal, ¿no? Y el caudal es dependiente de esta expresión. Pero voy a dejar así, la altura de bomba que sea una expresión como HD. Entonces esa sería la respuesta final del problema, ¿no? Lo que tengo acá. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Entonces, chicos, ¿se ha entendido? Sí, Auxi. Ya, perfecto. Sí. Ya, aquí lo que hay que saber, esto es también un truco, es que ¿cuántas ecuaciones hemos establecido? Vamos a recordar cuántas ecuaciones hemos puesto. Voy a poner la imagen acá al lado y más bien aprovechar aquí. Voy a reducir la imagen y voy a traerme la imagen acá al lado. Entonces, para resolver este sistema hemos tenido que establecer varias ecuaciones, ¿no? Y hemos tenido que trabajar con varios puntos. Pero hemos hecho ecuaciones de continuidad. Bueno, esto va a haber toda la vida. ¿En qué se traduce en las ecuaciones de continuidad? En realidad, la forma más fácil de verlo es traducir todas las velocidades, en este caso las que no son desconocidas, V5, V6, V7, en función de una velocidad genérica, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir cuál. En este caso, he decidido en función de la velocidad 5, ¿no? Y acá, bueno, había unas constantes, ¿no? Que eran las relaciones de diámetro, lo que tenía que entrar acá. 5 por... me voy a poner acá por una constante 1, por una constante 2. En realidad, esos hay que determinar las constantes. Y esos son los cocientes de diámetro normalmente. Esas constantes, ¿no? ¿Qué parece? Eso es lo que, bueno, nos permite hacer la ecuación de continuidad, ¿no? Relacionar varias velocidades en función de una particularmente. Luego, hemos hecho... si se ha entendido que el manómetro es importante para determinar la velocidad, es necesario hacer una lectura manométrica en los dos puntos donde está conectado el manómetro, entonces punto 5 y punto 6. Por la forma de conexión, voy a escribir acá, solo hay presión estática y no tenemos presión dinámica. Eso es por la forma en que está conectado los tubos de manómetro a la cañería. Entonces, presión dinámica, entonces no tenemos en este caso. Eso no sé si se ha entendido. Entonces, cuando tengo una tubería y el fluido está yendo en un sentido, ¿cuándo voy a tener presión dinámica? Cuando, por ejemplo, el tubo de manómetro o la superficie de contacto del manómetro, bueno, venga algo así. Por ejemplo, puede, en este caso, también tendría presión dinámica. Ahí. Entonces, el fluido va con la velocidad y la conexión del manómetro, bueno, digamos, viene por acá. Ahí tendría también una presión dinámica. En realidad, la presión dinámica es causada por la componente de la velocidad que... ¿cómo decir esto? Bueno, voy a descomponer la velocidad según estos dos ejes, este y este de acá. Entonces esta velocidad V descompuesta según este eje y este otro eje perpendicular, básicamente según los ejes del conducto de medición. Esto tendría que darme un valor masivo hacia arriba. Así es, ¿no? Ahí. Esas serían las dos componentes de esta velocidad V en este sistema de referencia. Entonces, en realidad, la que va a causar presión dinámica es esta componente. La componente que en realidad de velocidad que debería ir ingresando al conducto. No sé si me estoy dejando entender. Mejor lo haré de esta forma. Voy a descomponer esta velocidad según el eje de este tubo, ¿no? Entonces, descomponiéndolo eso serían las dos. Ahí está. Esas serían las dos componentes, ¿no? Esta es la que causa presión dinámica. Y esa otra componente, bueno, que es perpendicular en realidad al conducto, no causa presión dinámica. Entonces, en realidad esta no la analizamos,
porque para efectos de presión dinámica no nos causa presión dinámica, pero esta componente sí. Okay, entonces, en un caso en que el tubo queda inclinado o tiene un ángulo respecto a la velocidad de fluido, tendríamos que calcular de acuerdo al ángulo la presión dinámica. Por lo general, ustedes van a tener casos más simples en los que los manómetros pueden ir conectados. Voy a hacer voy a dejar un manómetro un poquito más largo para que entienda. Suponiendo que el tubo es de este tamaño. Por lo general, ustedes van a tener manómetros conectados, bueno, algunos directamente en forma perpendicular, y en otros casos, bueno, algunos conectados en esta forma. Entonces, lo que van a tener es que acá la velocidad y la proyección de la velocidad respecto a este eje, bueno, es cero. Entonces acá la presión dinámica no existe en este lado, o no hay un efecto de presión dinámica en este punto, pero en este punto, ya que la velocidad es perpendicular, bueno, es paralela al eje de esa sección de tubería, bueno, acá sí van a tener presión dinámica, ¿no? Entonces aquí sí va a existir presión dinámica. Entonces, la diferencia de presiones en el manómetro, bueno, acá sería solo la presión estática, en cambio acá sería tanto la presión estática más la presión dinámica que se genera. Eso es, bueno, un poco, contiene este tipo de conexiones al conducto y respecto a la velocidad, ¿no? Entonces, depende de la velocidad del fluido y de la dirección del conducto para el manómetro. Bien, entonces, bueno, hemos hecho únicamente con presiones estáticas porque nuestra conexión era más simple, ¿no? Era presión estática acá y presión estática acá. Esto es lo importante, la lectura del manómetro. Luego hemos hecho también una ecuación de energía entre esos mismos puntos, entre el punto 5 y el punto 6. ¿Y eso por qué? Porque la lectura manométrica, bueno, va a seguir este camino, por ejemplo, y la ecuación de energía va a seguir este camino, ¿no? Entonces, en realidad son dos ecuaciones diferentes. Además que acá no intervienen las velocidades, no intervienen las cargas de velocidad. En cambio, acá sí interviene esas cargas de velocidad y también las pérdidas, ¿no? Entonces, más términos ingresados en esas dos ecuaciones. ¿Qué más hemos establecido? Luego hemos establecido, bueno, lo que corresponde a la ecuación de la bomba, la ecuación de potencia de una bomba. Bomba. Creo que prácticamente ha sido esto en realidad lo que hemos establecido, ¿no? Y la ecuación general, ¿no? La ecuación que nos proporcionaba, que introducía todas las variables y todas las pérdidas, que era una ecuación de energía desde un punto al inicio, es decir, desde el punto 2, por ejemplo, hasta el punto de salida, ¿no? Entonces, una ecuación de energía global del sistema, en el 2 a 7. Entonces acá se incluían, bueno, el trabajo de la bomba, acá o la altura de la bomba, y se incluyen también todas las pérdidas, ¿no? Y en esta ecuación, bueno, no había este término W de la bomba, bueno, era 0 porque no hay una bomba entre esos dos puntos, ¿no? Bien, bueno, eso. En realidad, creo que la complicación en algunos casos está en esto. Hemos utilizado dos ecuaciones de energía. Pero ¿qué tal si hubiera utilizado yo alguna otra ecuación de energía, ¿no? Por ejemplo, entre el punto 5 y el punto 7. Eso habría ayudado, habría sido útil también. Por ejemplo, sería una buena idea utilizar la ecuación de energía entre el punto 5 y el punto 7. En realidad, creo que ahí está el dilema. En ese tipo de ejemplos, yo he visto en varios exámenes, hay chicos, claro, saben ya, varios estudiantes que saben y entienden los conceptos de energía y las ecuaciones, pero la verdad es que no saben qué ecuaciones utilizar, cómo distinguir que esta sería la primera ecuación a utilizar y esta la segunda, y en realidad esta ya no es necesaria para resolver el problema. Hay algunos casos en los que hay algunos estudiantes que lo hacen así. Hacen esta ecuación, implementan luego esta ecuación, y luego a veces falta algún dato, entonces implementan una tercera ecuación, que iría entre otros dos puntos. Y lo que pasa es que cada vez que insertan una nueva ecuación,
a veces insertan más variables, o sea, empiezan a poner más variables en las ecuaciones. Creo que la práctica va a darles esa habilidad de saber qué ecuaciones, o al menos qué puntos, elegir para sus ecuaciones de energía. Entonces acá, por ejemplo, no es muy conveniente. Yo diría que no es muy recomendado empezar a buscar aplicar esta ecuación de energía, ¿no? Estos dos puntos no me van a ser tan útiles. ¿Por qué? Por ejemplo, si utilizo esta como primera ecuación, de 5 a 6, acá no hay bomba, entonces no aparece el término de la bomba, ¿no? Entre 5 a 7 tampoco hay una bomba. No van a aparecer los términos de la bomba. Entonces, entre esas dos ecuaciones sigo sin trabajar con la bomba. Entonces es necesario atravesar en la bomba. Pero si, por ejemplo, utilizara puntos 3 y 4, van a entrar la presión 3, y la presión 4, que en realidad son nuevas incógnitas que van a aparecer en las ecuaciones. Entonces, esto metería una nueva ecuación, pero con dos nuevas incógnitas. Sería un poco más problemático. Vamos a ir viendo. Yo creo que eso, a medida que vayamos haciendo ejemplos, vamos a tratar de siempre tener esa intuición de saber cuáles serían los puntos más adecuados para establecer ecuaciones y que no se vuelva, bueno, que no se empiece a volver muy largo el sistema, ¿no? Como se han dado cuenta, una ecuación de energía, solo una ecuación de energía puede introducir 6 términos, ¿no? O hasta 8 en realidad, porque aquí, si vemos cuántos términos tiene una ecuación de energía, tiene 2 presiones, tiene 2 alturas, tiene 2 cargas de velocidad, tiene un término para bombas y un término para predios. En realidad son 8 términos. Entonces, introducir mal una ecuación de energía me introduce más incógnitas que ecuaciones. Entonces, bueno, hay que saber pensar eso de forma que las que utilicemos no nos introduzcan tantas nuevas incógnitas, ¿no? Bien, bueno, eso sería para este primer ejemplo y un poco la reflexión de cómo resolver esto. Vamos a ver otro ejemplo. Tenía este que no habíamos hecho, ¿no? Entonces vamos a hacer este otro ejemplo. Voy a mandar al final. En este es un poco más sencillo en realidad. Simplemente que hay un concepto nuevo. Entonces vamos a ver esto. Tenemos un sistema de bombeo con una bomba en aspiración. Bueno, ¿qué significa todo esto, no? El sistema de bombeo es todo esto, ¿no? Entonces un tanque A, con un nivel de líquido A, y el tanque superior con un nivel de líquido B. El sistema de bombeo, bueno, es todo el conjunto de tanques, más las tuberías, y más la bomba. Y aparte acá hay otros elementos que están dibujados aquí, que son accesorios, son reductores, válvulas y otros elementos que están dibujados. Por lo pronto, esto no nos vamos a centrar en hacer el cálculo de estos componentes, se van a ir haciendo más adelante, pero ya tenemos acá todo este tramo de un diámetro de 1, este tramo de un diámetro un poco menor, de 2, por lo tanto este elemento es una reducción de diámetros. Acá a la salida de la bomba hay un diámetro de 3, y acá tenemos, bueno, ya, esto es un elemento que cambia diámetros, normalmente es una ampliación de diámetro, y los componentes acá son de diámetro 4. Entonces, esa tubería y estos elementos son de ese diámetro, ¿no? Tenemos 4 diámetros en la línea. Hay 4 tuberías, entonces van a haber 4 términos de pérdida en menor. Bueno, en todo caso nos dicen esto, ¿no? Las pérdidas en función de 5 veces la velocidad al cuadrado. Entonces, van a haber 4 términos de pérdida. Bien, bueno, bomba en aspiración, ¿qué significa? Que en realidad cuando el tanque de succión, o el tanque de donde se va a aspirar el fluido, donde se va a empezar a desplazar el fluido, se encuentra por debajo de la bomba. Lo que pasa es que la bomba tiene que, con presión negativa, tiene que succionar, ¿no?, el fluido acá. Entonces, eso sería una bomba de aspiración cuando el tanque está por debajo de la bomba. En cambio, si tuviera el tanque un poco por encima de la bomba, en realidad el mismo tanque alimenta a la bomba y no tiene que hacer tanto trabajo de aspiración. Bien, bueno, el diagrama unifilar significa que todo el conjunto de tuberías está representado por una sola línea, ¿no? Unifilar, por eso. Bien, bueno, acá la pregunta es calcular la potencia de la bomba. Entonces, en este caso no conocemos la bomba, en lo que nos piden es la potencia de la bomba. Entonces, ese término es acá. Bueno, tenemos una eficiencia del 75%, entonces en la bomba ya conocemos eso. Podemos escribirlo de diferentes maneras. 75% puede escribirse también
como 0,75, ¿no? Ese sería también su rendimiento. Y las pérdidas, bueno, son 5 veces la velocidad al cuadrado. Como tengo 4 tuberías, van a haber 4 velocidades y por lo tanto 4 términos de pérdida. Bien, bueno, acá tenemos algunos. En realidad los datos son Y1, Y2, Z y Y, es decir, son las alturas, ¿no? Las alturas verticales son valores, son datos conocidos en esta ocasión. Y bueno, aquí hay una cosa. Nos piden dimensionar la bomba. Bien, la bomba se va a dimensionar con esta ecuación, ¿no? La potencia de la bomba va a ser delta P de la bomba, o el incremento de presión, por el caudal sobre el rendimiento. Bueno, escrito en términos que ustedes conocen, va a ser cabeza de la bomba, bueno, peso específico por la cabeza de la bomba, por la altura de la bomba. Eso es el delta P, por el caudal sobre el rendimiento. Entonces necesito saber qué fluido estoy trabajando, ¿no? En este caso es un fluido de densidad relativa S. Entonces, por lo tanto, acá tendría que considerar eso también. Entonces, vamos a S gamma. Entonces sería, bueno, el peso específico del fluido. Necesito la altura de bomba. La altura de bomba tiene que ver con, bueno, con la altura que se tiene que levantar el fluido y la altura que representan las pérdidas de energía. En realidad necesito hacer el cálculo de la ecuación de energía, básicamente, para obtener este término. Y también necesito el caudal, ¿no? El caudal de la bomba. Para el caudal necesito alguna velocidad o necesito algún, en este caso no hay un manómetro que me permita encontrar la velocidad. Y bueno, van a ver que no hay otra forma de encontrar la velocidad. Entonces aquí la cosa, esto es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a definir una velocidad. Entonces nosotros vamos a definir una velocidad que deseemos para el circuito. En todo caso vamos a definir, lo que vamos a definir es una velocidad máxima para el conjunto de tuberías. Y de acuerdo a esa velocidad máxima obtendríamos un caudal y con ese caudal resolver el problema. Entonces este es el concepto que era necesario entender para este ejercicio. Es que este sistema es un problema de diseño de un sistema de bombeo, pero hay una decisión que tiene que hacer uno mismo para diseñar el sistema. Para encontrar la potencia de la bomba necesito yo definir la velocidad máxima entre las tuberías. Entonces, esto es básicamente ese es el proceso de diseño en que nosotros tendríamos que tomar una decisión y elegir un parámetro de velocidad para establecer el caudal del sistema. Okay, entonces, bueno, esto es lo diferente en este ejemplo. Tendríamos que nosotros hacer partir a través de un criterio de diseño, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no sé si el Inge ya les ha comentado. Hay en tuberías, en todo caso, de agua, o tuberías de agua, la velocidad máxima recomendada en tubería. Entonces, esto está también normalizado, el modo velocidad máxima recomendada, voy a poner acá. Esto es para líquidos, ¿sí? Para aire es otra velocidad, pero es para líquidos. Y bueno, concretamente el caso del agua, pero voy a tomar ese parámetro para... entonces, eso, ¿no? La velocidad máxima sería igual a 5 metros por segundo. En realidad, para ser más específicos, el rango de velocidades de agua en una tubería debería ser no muy lento, porque si va muy lento se estanca el agua y empiezan a proliferar bacterias. Entonces, medio metro por segundo es como que lo mínimo para evitar ese tipo de problemas de agua estancada. Y 5 metros por segundo es una velocidad ya que es una buena velocidad para poder transportar líquidos. Pero si empezamos a aumentar más la velocidad, aumentan las pérdidas, de acuerdo al cuadrado de la velocidad, aumenta la erosión y también aumenta las fuerzas hidrodinámicas por los giros que va a tener el sistema. Entonces hay que aumentar los soportes. Entonces también empieza a causar varios problemas, ¿no? Y la pérdida energética también aumenta harto y eso causa una bomba más grande. Entonces, bueno, no se quiere ni velocidades muy altas porque es mucha energía perdida, ni velocidades muy bajas porque en realidad es
Eso tendría que tener tuberías grandes, tuberías más gruesas y además que se puede estancar y otros problemas. Entonces, bueno, ese es el límite en el que quisiéramos operar un sistema. Entonces vamos a establecer eso, ¿no? Este es nuestro diseño, entonces 5 metros por segundo es lo que vamos a establecer. Velocidad máxima. ¿Esto qué significa? Que en la tubería de menor diámetro, la velocidad debería ser 5 metros por segundo. Vamos a ver esto. Tengo 4 tuberías, ¿no? ¿En cuál de las tuberías entonces debería definir esos 5 metros por segundo? Bueno, si más o menos entendemos la ecuación de continuidad, lo que nos dice es que a mayor área, menor velocidad, ¿no? Para un mismo caudal, a mayor área, menor velocidad. Y a menor área, a mayor velocidad. Entonces, la tubería que yo esperaría que sea la que tiene mayor velocidad de todas estas 4 es la de menor área, ¿no? Entonces, la de menor diámetro. Esta, ¿no? La tubería 3 es la tubería más rápida. Entonces, vamos a dimensionar la tubería 3. Entonces, en la tubería 3, y eso porque esta es la tubería de menor diámetro, entonces establecemos que la velocidad 3 sea eso, ¿no? No sobrepase ese límite, que sea 5 metros por segundo. Entonces, bueno, ese sería nuestro diseño, nuestro criterio de diseño. Y una vez definido esto, el problema se vuelve mucho más sencillo. Tenemos la velocidad 3, podemos encontrar caudal en esta región y el caudal es mismo en todos, y podemos encontrar las velocidades en todo el sistema. Entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces el caudal, una vez que he definido esto, en realidad sería área 3 por V3, esto va a ser igual a puedo escribir 5 también si gusto, o podemos lo voy a escribir como velocidad 3 para que entendamos qué es esto, ¿no? Entonces área 3 por velocidad 3, ese es el caudal. Puedo ahora establecer la ecuación de continuidad y encontrar todas las otras velocidades. Entonces, bueno, diría que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 3 por la velocidad 3, por ejemplo, y de acá despejaría la velocidad 1. Sería igual a la velocidad 3 por el cociente de áreas, ¿no? Entonces sería velocidad 1 sería A3 por el área 3 sobre el área 1, ¿no? Bueno, esto vamos a recordar que el cociente de áreas es pi diámetro al cuadrado sobre 4, y esto sería pi diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Este cociente de áreas va a darme el cociente de los diámetros al cuadrado. Entonces, esto lo podemos volver a encontrar, pero hemos demostrado esto, que área 3 sobre área 1 es igual a diámetro 3 sobre diámetro 1 al cuadrado. Diámetro 3 sobre diámetro 1 al cuadrado, eso sería la velocidad 3. De hecho, aquí si reemplazo los valores, ya podría obtener valores numéricos también. Vamos a hacer lo mismo para todas las otras velocidades y establecer todas en función, en este caso, de la velocidad 3, que ha sido la velocidad de diseño. Entonces, voy a hacer área 2, velocidad 2, bueno, lo mismo en realidad, área 3, V3, y voy a ir un poquito más rápido. Vamos a llegar hasta este punto en que la velocidad 2 sería igual a... No, mejor aquí lo voy a escribir. A la velocidad 3 por ese cociente de diámetros al cuadrado, ¿no? Entonces sería el cociente de diámetros, en este caso, entre 2 y 3 sería el diámetro 3 sobre el diámetro 2. Eso es por analogía un poco acá. Entonces, estoy reemplazando el V1. Sí, así debería quedar, ¿no? La velocidad 1 en función de la velocidad 3. Lo mismo la velocidad 2 en función de la velocidad 3. Y de hecho, podemos hacer lo mismo para la velocidad... Bueno, la velocidad 3 va a ser igual a la velocidad 3. Esto no
cambia, el cociente es 1 sobre 1. Y la velocidad 4 sería la velocidad 3 por el cociente de diámetros al cuadrado. Ese cociente de diámetros, y ya un poco si pueden entender la lógica, aquí sería diámetro 3 sobre diámetro 4, ¿no? Esto sería partiendo de esta ecuación, de A4. B4 es igual a 3 B3. Bueno. Eso vendría así. Entonces estas 4 ecuaciones serían las ecuaciones de continuidad, ¿no? Que podemos llamar esto la ecuación número... ¿cuándo voy a llamar? Las ecuaciones 1, todo ese conjunto de ecuaciones. También sé que las velocidades al cuadrado van a ser... entonces, por ejemplo, la velocidad 2 al cuadrado va a ser la velocidad 3 al cuadrado por el cociente de diámetros a la cuarta, ¿no? Voy a elevar todo al cuadrado. Eso también vamos a tenerlo en cuenta. Bien, entonces, bueno, he establecido la ecuación de continuidad. Lo que tocaría acá sería elegir nuevamente 2 puntos para hacer una ecuación de energía. Puntos útiles que me sirvan y puntos donde yo conozca una buena cantidad de datos. ¿Ustedes qué puntos elegirían para hacer la ecuación de energía en global? Una pregunta, perdón. En la relación de la velocidad 1, ¿por qué relacionamos la velocidad 1 con el diámetro 3? Ya. Y no, ¿por qué no con el diámetro 2? Sí. Ya. Lo voy a detallar un poco mejor entonces. No, y perdón, ¿por qué estamos cogiendo la velocidad 3 si hemos determinado que la velocidad máxima va a ser en donde haya menor área, y creo que donde hay menor área es el diámetro 4, o me equivoco? Ya, veamos esto. No, en realidad donde hay menor área es donde tenemos el menor diámetro, ¿no? Entonces sería la tubería 3. En realidad esa fue la razón por la que hemos elegido la tubería 3 para limitar la velocidad. Ya, gracias. Ya entendí Perfecto. también la velocidad. Entonces, como tenemos esta velocidad 3 definida, lo que estoy buscando hacer es establecer todas las otras velocidades en función de la velocidad 3, ¿no? Porque esto ya es un dato. Bueno, este es un valor, no es un dato, es un valor de diseño, ¿no? Entonces este es un valor que hemos elegido nosotros, ¿no? Es un valor de diseño. Ahora sí, perfecto, Auxi. Todo claro. Gracias. Bien, entonces, por lo tanto, todas las velocidades las vamos a poder escribir en función de la velocidad 3 y van a empezar a desaparecer estas otras velocidades. Entonces, les preguntaba, ¿qué puntos elegirían para hacer una ecuación de energía? Voy a marcar puntos candidatos, ¿no? Puede ser el fondo del recipiente, bueno, acá, donde está la conexión de la tubería. Puede ser algún lugar del nivel del líquido. Entonces, en este caso, este punto que está señalado acá, cualquiera de estos puntos. También podríamos tener, por ejemplo, un punto sobre este nivel, ¿no? En el nivel de esta tubería de entrada. Entonces, bueno, un poco más en concreto podría ser justamente el que ingresa a la bomba, ¿no? El que está acá. Luego, bueno, para la otra parte podríamos tener... Todo depende. Si nos preguntan presión de succión, bueno, prácticamente este punto es necesario, porque acá se tiene la presión de succión. Si el ejercicio nos pregunta a calcular la presión de descarga, bueno, este punto es obligatorio, porque hay que calcular la presión en este punto. Entonces, este es el punto de succión en la bomba y este es el punto de descarga en la bomba, ¿no? Luego, podríamos tomar este punto, ¿no? El punto más alto del sistema. Entonces, podría ser acá justo. Ahí, el punto más alto de todo el sistema de tuberías. O también el punto donde se encuentra el nivel del segundo tanque, el segundo líquido. Bueno, entonces entre todos esos puntos podríamos hacer ecuación de energía, ¿no? De acá a acá, o podríamos hacer desde este punto hasta este punto, o de este punto hasta el final, o pues desde A hasta B también, podríamos hacer desde este punto de la bomba hasta acá. Y eso es lo que les decía, entonces puede haber demasiadas ecuaciones de energía. Pero tenemos que decidir cuál es la más útil para
tener la menor cantidad de incógnitas y resolver más rápido el problema. Entonces, lo que conviene es siempre tengan esto en mente. En cada punto, lo que tengo que tratar de conocer o encontrar son esas tres variables, ¿no? Presión, velocidad y altura. Entonces, tengo que buscar elegir los puntos que ya tengan la mayor cantidad de información de estos tres datos. Por eso es bien conveniente elegir, por ejemplo, las aperturas de los tanques, porque ahí es donde la presión es cero. Ya tenemos el valor y es sencillo de establecer. Pues podríamos partir, por ejemplo, con esa suposición. Además que normalmente, en muchos casos, también el nivel de los tanques se conoce. Es decir, cuál es la altura de cada uno de los niveles de tanque se conoce y eso nos da el valor de Z. Entonces, y bueno, acá, si se fijan, las distancias están medidas, bueno, respecto al nivel. Y acá está medido respecto a este punto de arriba. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Y bueno, también en los tanques, otra razón por la cual se puede elegir bastante estos puntos en los tanques es que en los tanques la velocidad en estos dos puntos es cercana a cero, ¿no? Casi no varía el nivel, entonces por lo tanto la velocidad también se vuelve cero. Normalmente estos puntos son bastante útiles porque ya contienen al menos dos datos bastante simplificados. En nuestro caso vamos a elegir el punto A, el nivel del primer tanque. Y bueno, acá en realidad hay un dilema. Y esto es lo que vamos a tener que decidir. Si elegimos el punto B, el punto acá donde descarga el tanque, o este punto donde descarga la tubería, donde la tubería está conectada al tanque, que es un poco más arriba, ¿no? Y si nos fijamos, en realidad la cota, la distancia, las distancias que tenemos de datos no nos refieren a este punto, sino nos refieren a este punto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es una ecuación de energía que vaya desde el punto A hasta este punto de acá. Entonces, bueno, tengo que modificar el dibujo porque yo lo había puesto originalmente acá. Entonces, este punto lo vamos a llamar... ¿cómo lo llamamos? C, lo vamos a llamar C, el punto C. Bueno, acá yo sé cuál es la... En el punto C yo sé cuál es la presión, es cero. La altura es, bueno, la que tenemos con estas alturas. Y la velocidad, bueno, tendríamos una cierta velocidad de descarga, ¿no? Bien, bueno, pero vamos a ver justo un detalle importante aquí con las velocidades. Entonces lo que vamos a hacer es una ecuación de energía que parta desde el punto, desde el nivel del tanque A hasta el punto de descarga C. Esa va a ser nuestra ecuación de energía. Energía, bueno, desde A hacia C. Ok, entonces bueno, tendríamos presión en A sobre gamma más Z en A más... Bueno, el trabajo que se efectúa entre A y C, es decir, en todo ese trayecto, más las pérdidas, ¿no? Bueno, acá hay varios términos que son cero. La presión en A porque es atmosférica, la presión en B porque también es salida atmosférica. Luego la velocidad en A porque este es un tanque, ¿no? Luego tendríamos ZA y ZB. Bueno, lo que podemos hacer es, acá no hay un nivel de referencia, pero lo que podemos tomar en cuenta para simplificar todo esto es que definir que acá está nuestra línea de referencia. Entonces, que el punto a la altura ZA es 0 y la altura ZC es, bueno, Y2 más Z1 más Z2. La suma de esas tres dimensiones es la altura del punto C. Y2, Z1, Z2. Ya. Entonces, habríamos dicho que este sería 0 y este sería Y2 más Z1 más Z2. Bueno, la dimensión conocida de las alturas, ¿no? Marcelo, ¿te lo traigo comidita? Sí, pues no clases. Ya, entonces bueno,
sería eso, ¿no? Lo que tendríamos que determinar entonces, el trabajo de máquina corresponde a una bomba, entonces, por convención menos altura de bomba. Y la pérdida va a tener que ser todo un término en función de, en este caso, 5 veces la velocidad de la tubería 1, más 5 veces la velocidad en la tubería 2. En realidad, si factorizo, va a quedar algo así, ¿no? Velocidad 1 al cuadrado más velocidad 2 sobre 2g. Y quedaría un término, bueno, una expresión de ese tipo, ¿no? Entonces, más la velocidad 3 al cuadrado sobre 2 veces g, más, bueno, la velocidad 4. Entonces, era 5 veces esta carga, 5 veces esta carga, 5 veces esta carga y 5 veces esta última carga. ¿No? Y bueno, a partir de acá empezaríamos a resolver el problema. Bien, bueno, veo que es hora también. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a quedar aquí, esta clase. El ejercicio lo tengo resuelto y puedo subir el PDF, voy a compartir el PDF al WhatsApp. Así ya lo pueden ir viendo. Y vamos a completarlo la próxima clase. Bien, vamos a hacer eso entonces, muchachos. Perfecto, sí, ¿Ya? Sí. Entonces, nos vemos la próxima clase. Ajá. ¿Listo? Bueno, hasta la próxima clase.